Una joven madre salió como de costumbre a trotar por la mañana, pero jamás volvió a casa. Lo que en un principio parecía un simple retraso, pronto se transformó en una angustiante pesadilla. Las autoridades iniciaron su búsqueda de inmediato, y en apenas unas horas de investigación, se toparon con una serie de indicios inquietantes. Pruebas que sugerían que algo oscuro se ocultaba detrás de esa inocente rutina matutina. En cuestión de horas, la noticia estalló en los medios y se propagó por todo el país, desatando una ola de indignación colectiva. Nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que estaba por revelarse. Eliza Fletcher nació el 9 de noviembre de 1987 en la ciudad de Memphis, Tennessee. Provenía de una familia con apellido reconocido. Su abuelo era el dueño de una poderosa empresa privada dedicada a la fabricación de materiales de construcción, una compañía valorada en más de $3.000 millones. Durante décadas, su familia invirtió generosamente en obras benéficas dentro de la comunidad de Memphis, ganándose el respeto y la admiración de muchos. Pero pese a haber nacido en el seno de una familia privilegiada, Eliza decidió tomar un camino distinto. Rechazó la idea de heredar el emporio familiar y prefirió dedicar su vida a enseñar, a formar a los más pequeños. Tras graduarse de una escuela de renombre, ingresó a la Universidad de Memphis, donde más tarde obtuvo una maestría en educación. No solo se destacó por su inteligencia y compromiso académico, también brilló como atleta. Formó parte del equipo universitario de fútbol y tenía una gran pasión por el atletismo. Participaba con frecuencia en maratones, donde siempre dejaba ver su fortaleza y disciplina. Eliza tenía una energía contagiosa, una luz que inspiraba a quienes la rodeaban. Después de concluir sus estudios, se integró como maestra de preescolar. Desde el primer día quedó claro que había nacido para ello. Los niños la adoraban. Sabía cómo hablarles, cómo calmarlos, cómo hacerlos reír y aprender al mismo tiempo. Además de su entrega profesional, Eliza era profundamente creyente y participaba con regularidad en las actividades de su iglesia. Fue precisamente en una de esas reuniones religiosas donde conoció a Richard, el hombre que se convertiría en su esposo. Su amor floreció rápidamente, y con el tiempo, formaron una familia junto a sus 2 hijos pequeños. Eliza y Richard compartían una vida llena de armonía. Disfrutaban de escapadas al campo, acampaban bajo las estrellas, exploraban senderos naturales y hacían largos viajes por carretera. Para ella, el contacto con la naturaleza era esencial. Sin embargo, su rutina no estaría completa sin una actividad que amaba profundamente: correr. Casi todos los días, al amanecer, salía a trotar por las calles cercanas a su hogar. Mientras el resto del vecindario dormía, ella ya estaba afuera, con su ropa deportiva, los tenis bien ajustados y los auriculares en los oídos, concentrada en cada zancada, cada respiración. A sus 34 años, Eliza se preparaba con empeño para participar en el Maratón de Boston, uno de los más prestigiosos del mundo. Era su sueño, su meta personal, y por eso salía a correr incluso antes de que saliera el sol. Alrededor de las 4 de la mañana, abandonaba el calor de su hogar para recorrer las rutas que conocía de memoria, especialmente las que bordeaban el campus de la Universidad de Memphis. Solía completar alrededor de 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta. Su entrenamiento tomaba poco más de 1 hora, lo suficiente para luego regresar, compartir tiempo con su familia y alistarse para su jornada laboral. Pero la madrugada del 2 de septiembre, algo no andaba bien. Eliza salió a correr como de costumbre, antes del amanecer, y nunca regresó. Cuando su esposo se despertó y notó que ella aún no había vuelto, le envió varios mensajes. El silencio fue absoluto. Alarmado, comenzó a llamarla una y otra vez, pero las llamadas caían sin respuesta. Aquello era completamente inusual. Eliza era puntual, comprometida, jamás habría faltado a su turno matutino sin avisar. La preocupación creció con cada minuto que pasaba. Su desaparición marcaría el inicio de una aterradora cadena de eventos que nadie imaginaba, una tragedia que haría temblar a toda una nación. Eliza siempre había sido una mujer entregada, comprometida al máximo con cada aspecto de su vida. No solo era puntual, era meticulosa, organizada, previsora. Por eso, cuando a las 7 de la mañana su esposo Richard comprobó que ella seguía sin regresar a casa, no lo pensó 2 veces. Tomó su teléfono y se comunicó de inmediato con la policía. Las autoridades reaccionaron con rapidez. En cuestión de minutos, los agentes comenzaron a movilizarse. Desde el primer momento, los detectives intuyeron que algo terrible podía haberle ocurrido a Eliza. Según las declaraciones de su esposo, ella solo llevaba consigo una botella de agua y su teléfono celular. No cargaba con nada más.
Eso descartaba casi por completo la posibilidad de que hubiera decidido ir a otro sitio luego de correr. Simplemente no tenía sentido. Sabían que ella acostumbraba a trotar cerca del campus de la Universidad de Memphis. Por ello, los investigadores se pusieron en contacto con la administración de la universidad y le solicitaron que emitieran una advertencia urgente a los estudiantes. Les pidieron mantenerse alertas, ya que podría haber un individuo peligroso merodeando en la zona. La preocupación ya no era solo por Elisa, sino también por la seguridad de toda la comunidad universitaria. Dado el alto perfil de la familia Fletcher en la ciudad, los medios locales se abalanzaron sobre la noticia. En cuestión de horas, los noticieros ya estaban cubriendo la desaparición. Las redes sociales se llenaron de teorías. Algunas eran esperanzadoras, otras, siniestras. Una de las más comentadas fue la posibilidad de que el propio esposo de Elisa estuviera implicado en su desaparición. En casos como este, el círculo cercano siempre es el primero en ser cuestionado por la opinión pública. Las cámaras enfocaban a Richard, analizaban sus gestos, sus palabras, su postura. ¿Estaba fingiendo? ¿Lloraba de verdad? ¿Sabía más de lo que decía? Pero los investigadores no tardaron en descartar esa posibilidad. No había pruebas que lo vincularan con el crimen. Los registros indicaban que Richard se encontraba en su casa cuando su esposa salió a correr esa madrugada. Los detectives organizaron un operativo. Enviaron patrullas a recorrer distintos puntos de la ciudad y comenzaron a recolectar imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas a lo largo del trayecto habitual de Elisa. Tras revisar múltiples grabaciones, lograron ubicarla. Ahí estaba, corriendo, decidida, serena, siguiendo su ruta como cada mañana. Todo parecía normal, hasta que llegaron a una cámara en particular. Una que estaba instalada a escasos metros del campus. Lo que vieron en ese video les heló la sangre. A las 4:20 de la mañana, Elisa aparece trotando por la acera. Pasa junto a un vehículo estacionado. Apenas unos segundos después, un hombre irrumpe en escena. Sale del automóvil a toda velocidad, la alcanza por detrás. Tras una breve pero violenta lucha, logra dominarla. La arrastra hasta su coche y la fuerza a entrar. Luego, el automóvil permanece detenido en ese mismo lugar durante otros 4 minutos, completamente inmóvil. 4 minutos de horror, de incertidumbre, de silencio absoluto. Después, el vehículo arranca y desaparece en la oscuridad con Elisa en su interior. En ese instante, la investigación dio un giro radical. Ya no se trataba solo de una desaparición. Estaban ante un caso claro de secuestro. Y cada minuto era crucial. Se sumaron más unidades, más agentes, más recursos. El objetivo era uno solo: encontrar a Elisa con vida. Aunque las cámaras captaron el rostro del atacante, la calidad del video era baja. Las imágenes eran borrosas, los detalles difusos. No se podía distinguir su rostro con claridad. Lo mismo ocurría con las placas del coche, ilegibles, desenfocadas, imposibles de descifrar. Sin embargo, los detectives no se dieron por vencidos. Continuaron analizando los videos desde distintos ángulos y cámaras adicionales. Fue entonces cuando detectaron algo revelador. El mismo vehículo había pasado cerca de Elisa minutos antes del secuestro. Y no solo eso, 20 minutos antes del ataque, esa misma unidad fue vista merodeando la zona del campus. Todo indicaba que el responsable no había actuado por impulso. Estaba cazando. Había elegido a su víctima. Estacionó su auto, esperó, y cuando Elisa se acercó, ejecutó su plan. Con esta nueva información, la policía difundió las imágenes del automóvil y del sospechoso a través de los medios de comunicación locales. Querían que todos los ciudadanos lo vieran. Que alguien, cualquiera, pudiera reconocerlo. También lograron identificar el modelo del coche, y notaron un detalle particular: tenía un faro trasero roto. Pero a pesar de eso, ubicar el vehículo seguía siendo una tarea extremadamente complicada. Mientras tanto, una nueva pista apareció. Un testigo que pasaba por la zona aquella misma mañana hizo un hallazgo inesperado: una botella de agua abandonada, muy cerca del lugar donde Elisa fue vista por última vez. El teléfono móvil de Elisa, junto con su botella de agua, fueron encontrados abandonados a un costado de una carretera rural, a más de 12 kilómetros del lugar donde había sido vista por última vez. Un ciudadano, que se topó con los objetos mientras conducía por la zona, se detuvo al notar lo extraño de la escena. Sin perder tiempo, entregó lo que había encontrado a las autoridades. Pero en un principio, no se podía confirmar si realmente pertenecían a la mujer desaparecida. Tomó varias horas de análisis,
llamadas e identificación por parte de sus familiares para que los detectives pudieran confirmar que ese celular, en efecto, era de Elisa Fletcher. Todo parecía indicar que el responsable del secuestro había arrojado los objetos por la ventana del automóvil mientras huía. Pero lo más inquietante no era ni la botella ni el celular. Había algo más, algo aún más desconcertante. Muy cerca de donde estaban los otros objetos, la policía encontró un par de sandalias masculinas, tiradas en la tierra. Los investigadores no tardaron en concluir que no era una coincidencia. Alguien se había deshecho de ellas deliberadamente. Aunque la presencia de las sandalias en la escena parecía fuera de lugar, pronto surgió una teoría escalofriante. Tal vez el agresor se había quitado el calzado porque había sangre en él. Y si las llevaba puestas sin calcetas, existía una alta probabilidad de que hubieran quedado rastros de su ADN impregnados en las suelas. Con esa hipótesis en mente, las sandalias fueron enviadas de inmediato al laboratorio forense. Los técnicos comenzaron a trabajar a contrarreloj, tratando de extraer cualquier muestra biológica que pudiera conducir a un nombre. Mientras tanto, la policía concentró todos sus recursos en reconstruir el posible trayecto que había seguido el secuestrador después del ataque. Estaban determinados a no perder ni un segundo. Durante varias horas, rastrearon caminos, revisaron cámaras y desplegaron personal en distintas direcciones, sin resultados. La frustración crecía. Pero entonces, llegó la llamada que cambiaría el rumbo del caso. Desde el laboratorio informaron que habían logrado extraer un perfil genético completo de una de las sandalias. Lo enviaron de inmediato a la base de datos nacional del FBI. Minutos después, se recibió un resultado positivo. El ADN correspondía a un hombre de 38 años llamado Cleota Upston. El hecho de que su información estuviera registrada en la base de datos criminal del FBI no era una buena señal. Significaba que Cleota ya tenía antecedentes, y no precisamente menores. Aunque los detalles de su historial se conocerían más tarde, lo cierto es que los detectives sabían que estaban ante alguien peligroso. Sin perder tiempo, centraron todos sus esfuerzos en encontrarlo cuanto antes. A la mañana siguiente, sábado, una patrulla identificó el automóvil del sospechoso circulando por una avenida del sur de Memphis. Al intentar detenerlo, Cleota intentó escapar. Se desató una persecución. Durante varios minutos, logró mantenerse distancia e incluso logró despistar a los oficiales por un corto periodo. Pero en lugar de huir lejos, cometió un error, se refugió en el departamento de su hermano. La policía, sin embargo, logró rastrearlo rápidamente y procedieron a su arresto. Fue llevado a la estación e interrogado de inmediato. Pero desde el inicio, Cleota negó todo. Afirmó que no tenía idea de por qué lo estaban deteniendo, que no sabía quién era Elisa Fletcher y que no tenía absolutamente nada que ver con su desaparición. Mientras los detectives trataban de hacerle confesar, los agentes interrogaron al hermano del sospechoso. Lo que él reveló sorprendió a todos. Dijo que la mañana del secuestro, Cleota llegó temprano a su casa. Traía ropa sucia y la metió de inmediato a lavar. Luego, sin mediar palabra, comenzó a limpiar con esmero su automóvil. Estaba tan concentrado en lavar cada rincón del vehículo, que al hermano le pareció muy extraño, casi alarmante. Los oficiales obtuvieron una orden de registro para revisar tanto el automóvil como el departamento del hermano, con la esperanza de hallar alguna pista. La búsqueda en el apartamento no arrojó ninguna evidencia útil relacionada con Elisa, pero no se fueron con las manos vacías. Allí encontraron armas ilegales y sustancias prohibidas, por lo cual el hermano fue arrestado también. La verdadera revelación estaba dentro del auto. Al inspeccionarlo cuidadosamente, los peritos forenses hallaron rastros de sangre en el interior. Después de un análisis urgente, el laboratorio confirmó lo que todos temían: pertenecía a Elisa Fletcher. Estaba claro que ella había estado dentro de ese vehículo, y que había sangrado allí. A pesar de todas estas pruebas, Cleota no cedía. Seguía negando todo, insistía en que era inocente, que no sabía de qué hablaban. Repetía una y otra vez que no tenía ninguna relación con el caso. Se negaba a hablar, se negaba a explicar qué había hecho con Elisa. Los detectives se encontraban atrapados en una terrible paradoja. Tenían pruebas contundentes, pero aún no sabían dónde estaba ella. Y cada hora que pasaba, cada minuto sin respuestas, era una losa más pesada sobre sus hombros. El tiempo se agotaba, pero aún había esperanza. La búsqueda no se detuvo, ni de día ni de noche. Durante todo el fin de semana, las autoridades mantuvieron el operativo en marcha. Y no fue sino hasta el lunes, cuando los investigadores recibieron una llamada que cambiaría el curso de la investigación para siempre. Cerca del atardecer del lunes,
Los investigadores recibieron una llamada de sus compañeros del equipo de búsqueda. Habían hallado un cuerpo. Estaba oculto entre la maleza alta, en un terreno baldío, cubierto por la vegetación, abandonado, olvidado. La ubicación era inquietante. El sitio se encontraba a solo unos cientos de metros de donde, días antes, había sido encontrado el teléfono de Elisa Fletcher. Todos lo sabían en el fondo. Ese cuerpo pertenecía a ella. Pero no podían confirmarlo de inmediato. Había que esperar. Durante largas horas de incertidumbre, los agentes protegieron la escena, esperando el dictamen oficial del médico forense. Solo al día siguiente pudieron hacer pública la noticia que nadie quería escuchar: Elisa Fletcher estaba muerta. Las esperanzas, por fin, se quebraban. El informe forense fue claro. La víctima presentaba múltiples abrasiones en diversas partes del cuerpo, signos de haber sido arrastrada o de haberse resistido. Pero la causa definitiva de muerte fue devastadora: una herida de bala en la cabeza. Un tiro directo, letal. Además, había otro detalle que inquietó profundamente a los investigadores. El cuerpo no tenía puestos sus shorts. Más tarde, la prenda fue localizada por la policía en un contenedor de basura cercano. Sin embargo, las autoridades decidieron no revelar si Elisa había sido víctima de agresión sexual. Aunque Cleota Upston seguía negando cualquier vínculo con el crimen, las pruebas acumuladas eran ya abrumadoras. No había lugar a dudas. La fiscalía procedió a acusarlo formalmente por homicidio en primer grado. Era el cargo más severo que podía recibir. La noticia del asesinato sacudió no solo a la ciudad de Memphis, sino a todo el estado. Las calles, las redes sociales, las familias, todos hablaban de lo que había sucedido. El dolor fue unánime. Pero lo que comenzó como tristeza, pronto se transformó en furia. Furia contra un sistema que había permitido que un hombre como él volviera a estar en libertad. Los medios obtuvieron acceso al historial delictivo de Cleota. Y lo que descubrieron indignó a todo el país. Su nombre había aparecido en expedientes criminales desde que tenía apenas 11 años. Fue entonces cuando lo enviaron por primera vez a un centro correccional de menores por robo. Pero ese fue solo el comienzo de una larga cadena de delitos. Entre los 11 y los 16 años, fue arrestado en al menos 16 ocasiones. Cargos por posesión ilegal de armas, agresiones físicas, pertenencia a pandillas, una vida marcada por la violencia desde sus primeros pasos. Pero lo más perturbador ocurrió cuando tenía 16 años. Cleota fue arrestado tras abusar de un hombre. Pasó 6 meses en una prisión para menores. Fue liberado bajo la custodia de su madre, pero tan solo 2 semanas después, volvió a delinquir. Esta vez, secuestró a un abogado reconocido de la ciudad. Con un arma en mano, lo obligó a subir a su coche. Condujo por la ciudad buscándolo llevar a un cajero automático para forzarlo a sacar dinero. Sin embargo, cuando el abogado fue bajado del vehículo, aprovechó un descuido para gritar con todas sus fuerzas. El escándalo atrajo a varios testigos y la policía lo detuvo en el acto. A pesar de ser menor de edad, las autoridades decidieron juzgarlo como adulto, dada la gravedad del delito. Fue condenado a 24 años de prisión. Cumplió 20 de ellos, y luego fue liberado anticipadamente, en noviembre de 2020. Si hubiese cumplido su condena completa, jamás habría tenido la oportunidad de atacar a Elisa Fletcher, ni a otras víctimas. Porque Elisa no fue la única. Cuando el caso se volvió viral y los medios comenzaron a profundizar en los antecedentes del asesino, una mujer llamada Alicia se presentó ante los periodistas. Su relato fue desgarrador. Contó que conoció a Cleota en el verano de 2021 a través de una aplicación de citas. Tras varias semanas de conversación, él la invitó a salir. Quedaron de verse en una cita nocturna. Fue él quien le pidió que pasara por él en su auto y le dio la dirección de lo que dijo era su departamento. Alicia, confiada, llegó al lugar. Cleota la invitó a pasar a su casa antes de salir. Pero en cuanto cruzó el umbral, notó algo extraño. Aquel lugar estaba abandonado. Era un edificio deshabitado, oscuro, sin electricidad, sin señales de vida. No era un hogar. Era una trampa. Ese edificio, como más tarde se confirmaría, era el mismo sitio donde fue encontrado el cadáver de Elisa. En cuanto Alicia se adentró, Cleota sacó un arma. La obligó a salir de nuevo y la condujo a su vehículo, donde la agredió. En ese momento, la mujer tenía 4 meses de embarazo. Aterrada, humillada, logró escapar con vida, pero, como muchas víctimas, no denunció en ese momento. Su testimonio no solo reveló la brutalidad del agresor, sino también las fallas de un sistema que lo liberó,
que lo dejó caminar libre por las calles, dándole la oportunidad de volver a atacar. Esta vez, con consecuencias fatales. Alicia, que en aquel entonces cursaba el 4º mes de embarazo, le suplicó a Cleota que la dejara ir. Le dijo que estaba esperando un hijo, que no le hiciera daño, pero él no se detuvo. Cometió el acto brutal y luego, como si nada, se marchó del lugar. La joven, en estado de shock, logró conducir hasta el hospital. Una vez allí, denunció el ataque ante las autoridades. Los médicos lograron extraer material biológico del agresor, y Alicia entregó a los investigadores su perfil completo en la aplicación de citas, su nombre, su fotografía y su número telefónico. Todo estaba ahí. La identidad del agresor era clara. No había duda. Y sin embargo, nada pasó. Aquí es donde surge una pregunta inevitable. Una pregunta que indignó a miles de personas. Si el ataque contra Alicia había ocurrido más de un año antes del asesinato de Elisa Fletcher, y si la policía ya contaba con toda la información necesaria para arrestar a Cleota, ¿por qué seguía libre? ¿Por qué pudo volver a atacar? La respuesta, aunque absurda, fue contundente. Las autoridades no llegaron a completar la investigación. A pesar del tiempo transcurrido, a pesar de la evidencia genética, del perfil confirmado y del testimonio de la víctima, el caso quedó estancado. Peor aún, ni siquiera se molestaron en subir el ADN de Cleota a la base de datos nacional del FBI. Esa simple omisión costó una vida. Solo después del asesinato de Elisa, bajo una ola de críticas y presión pública, las autoridades admitieron lo sucedido. Su explicación fue devastadora: falta de personal. Así, el sistema falló a Elisa Fletcher no una, sino 2 veces. Primero, liberando a un criminal reincidente 4 años antes de cumplir su condena completa. Y después, permitiendo que quedara impune por otro ataque durante más de un año, a pesar de tener todas las herramientas necesarias para detenerlo. Fue una cadena de negligencias imperdonables. Cuando Alicia comprendió que jamás obtendría justicia por la vía penal, optó por la civil. Demandó a la ciudad por negligencia grave, pero su demanda fue rechazada. Fue solo después del crimen contra Elisa que Cleota recibió una acusación adicional por aquel acto cometido contra Alicia. Para ese entonces, ya estaba tras las rejas. Y aunque la nueva acusación reforzaba la imagen de un depredador en serie, ya no tenía el mismo impacto. El daño estaba hecho. La fiscalía, consciente de la gravedad del caso, anunció de inmediato su intención de buscar la pena de muerte. Pero Cleota seguía negándolo todo. No mostró arrepentimiento. No pidió perdón. Ni una palabra sobre Elisa. Lo más alarmante, su familia lo respaldó por completo. Su madre declaró ante la prensa que su hijo era inocente, que jamás haría algo así. Aseguró que él había confesado no haber matado a nadie y que, en el fondo, seguía siendo un buen hombre. Un hombre amable. Pero los hechos decían otra cosa. El crimen contra Alicia no fue el último. Un día antes del asesinato de Elisa, Cleota, quien trabajaba en una empresa de limpieza, se presentó en un cine donde debía cumplir su turno. Esa misma noche, una compañera notó que le faltaban 2 tarjetas de crédito. Al revisar su cuenta bancaria, descubrió que alguien las había usado. Las cámaras de seguridad del establecimiento revelaron la verdad. Cleota fue captado robando las tarjetas de su compañera. Y en las imágenes, llevaba puestas las mismas sandalias que más tarde aparecerían junto al celular de Elisa, en la escena del secuestro. Desafortunadamente, la mujer no alcanzó a denunciar el robo antes de que ocurriera el crimen que lo cambiaría todo. Fue solo después del asesinato de Elisa que esos nuevos cargos fueron agregados al ya extenso historial de Cleota Upston. Finalmente, fue llevado a prisión para enfrentar varios juicios. El primero fue por el ataque a Alicia. En mayo de 2024, el tribunal lo declaró culpable y recibió una sentencia de 80 años de prisión. Aquel veredicto fue apenas el inicio. Llegó luego el momento del juicio por el asesinato de Elisa Fletcher. La fiscalía mantuvo su postura, buscarían la pena máxima. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Los abogados de Cleota ofrecieron una declaración de culpabilidad a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de largas deliberaciones, el acuerdo fue aceptado. En octubre de 2024, el tribunal dictó sentencia definitiva. Cleota Upston pasaría el resto de su vida tras las rejas. Nunca más volvería a caminar libre. Nunca más tendría oportunidad de atacar. Nunca más. Evitaría la pena de muerte, pero no escaparía de la justicia. Y aunque eso no traería de vuelta a Elisa, al menos el responsable de su sufrimiento, y del de muchas otras, nunca más volvería a dañar a nadie. Este caso,
con todas sus aristas de dolor y negligencia, se convirtió en otro ejemplo doloroso de cómo las fallas dentro del sistema policial y penitenciario pueden permitir que un criminal vuelva a las calles. Sin quererlo, sin medir las consecuencias, las autoridades le abrieron la puerta a un hombre que ya había demostrado ser peligroso, y le dieron la oportunidad de volver a hacer daño. A pesar de contar con razones suficientes para mantenerlo tras las rejas, el sistema lo dejó libre. Y por esa omisión, una mujer inocente perdió la vida. El caso de Elisa Fletcher no solo estremeció a Memphis, sino que encendió un debate a nivel nacional sobre la efectividad de las instituciones encargadas de impartir justicia y proteger a los ciudadanos. Porque esta tragedia no fue producto del azar, fue el resultado de una cadena de decisiones equivocadas. En homenaje a Elisa, y como acto simbólico de unidad y memoria, miles de personas se reunieron en el mismo lugar donde ella fue vista por última vez. Recorrieron su misma ruta. Corrieron por ella, por su historia, por su voz silenciada. No fue una competencia. Fue una promesa, que su recuerdo no sería olvidado, que su nombre no se perdería en un expediente más. Y aunque el tiempo pase, y las noticias cambien, la herida que dejó esta tragedia sigue abierta en el corazón de todos quienes conocieron su historia. Porque Elisa merecía llegar a casa. Merecía vivir. Y no lo hizo. La pregunta ahora es, ¿cuántas veces más tiene que fallar el sistema antes de que cambie? La justicia llegó, pero llegó tarde.